Sergio, vous avez une licence en sociologie et un doctorat en santé publique de l'Université autonome de Barcelone. Entre autres domaines, vous êtes spécialiste des questions de la précarité du travail, des risques psychosociaux et de l'exposition à la chaleur. Actuellement, vous travaillez en tant que chercheur à ISTAS, donc c'est l'Institut syndical du travail, de l'environnement et de la santé des syndicats espagnols, et vous coordonnez 2 projets sur les vagues de chaleur et le stress thermique. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour 2 conférences. La première, elle est sur les effets du stress thermique sur la santé. Hola a todo el mundo, gracias por venir hoy. Mis disculpas por no hablar francés. Como ha dicho Manuela, mi nombre es Sergio Salas. Trabajo para ISTAS Fundación Primero de Mayo y hoy voy a hablar de la introducción al estrés térmico y la relación con la salud. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras en recuerdo y en agradecimiento de mi colega Claudia Naroki, que falleció ayer y que fue una pionera en el estudio, la investigación y el activismo en este tema del calor en toda Europa. Así que valgan estas palabras como reconocimiento a todo su trabajo. Y bueno, voy a comenzar con la presentación. En primer lugar, voy a hacer una introducción epidemiológica sobre el calor y la mortalidad en Europa. Si vemos en este mapa, vemos cómo los episodios de calor se distribuyen en el continente. Vemos una clara relación de 3 franjas en los países nórdicos donde no hay tantos episodios de calor, una franja de Europa central y una franja también muy diferenciable en Europa del Sur y el Mediterráneo. Si nos fijamos en este mapa, donde vemos episodios de mucho calor por encima de los 38 grados, vemos cómo los país más afectados de donde yo vengo, en la península ibérica, sobre todo la mitad inferior. Si ahora nos fijamos en el siguiente mapa, donde está representada la incidencia de la mortalidad, veremos que hay una correlación muy clara entre los episodios de calor y la mortalidad por el calor en Europa. Además de esto, tenemos otros factores de riesgo que aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor. En primer lugar, la estructura de población en Europa, que es una población más bien envejecida, y esto, las personas mayores también son más, les afecta más el calor, y también tenemos una población cada vez vive más en áreas urbanas, donde se produce el efecto isla de calor y por tanto hay una mayor vulnerabilidad ante este riesgo de salud. Ahora estamos hablando todo el tiempo de población general, donde las personas estamos hablando de personas vulnerables, sobre todo personas mayores, personas con enfermedades preexistentes, y se calcula en torno a unas casi 62.000 personas que murieron en el verano del año 2022. ¿Qué pasa con el estrés térmico y el calor en el contexto laboral? Bien, en primer lugar, decir que el estrés térmico se ha estudiado bastante para la población general, pero para la población trabajadora, que es un colectivo vulnerable, hay mucha menos evidencia científica. Este mapa de la EU-OSHA, de una encuesta donde se preguntaba qué porcentaje del tiempo los trabajadores están expuestos a altas temperaturas, representa de nuevo el mismo mapa con las mismas tendencias que hemos visto en la diapositiva anterior. Los países del sur más afectados por este factor de riesgo que los países del norte. Concretamente, en España se calcula en torno a un 3% las lesiones profesionales que se deben a temperaturas ambientales no óptimas, incluyendo calor y frío, y unos 370 millones de euros sería la carga económica que supone para nuestro país la pérdida de productividad relacionada con el calor. En Europa estamos hablando de 830 billones de euros al año por esta causa. Y la evolución del clima augura un aumento de estas cifras y de estas tendencias.
Por cada grado de centígrado que aumenta la temperatura ambiental, se calcula que aumentan un 1% los accidentes laborales relacionados con el calor. Cada 2 días se produce de media un accidente laboral mortal, además de muchas otras lesiones, trastornos moderados y graves, sobre todo concentrados en los meses de calor, que cada vez son más amplios, entre mayo y septiembre, y de hecho el 90% de las lesiones y de los accidentes por calor se producen fuera de las alarmas por ola de calor. Así que no es suficiente con prevenir cuando hay una alerta de calor del servicio meteorológico, sino que la prevención con el calor tiene que estar implementada durante todo el año. El estrés térmico, la definición de estrés térmico sería la carga neta de calor que se debe a condiciones ambientales del lugar donde trabajamos, la actividad física que implica nuestro trabajo y las características de la ropa o de los equipos de protección que se usan en el trabajo. Es por tanto que hablamos de un riesgo laboral que debe ser tratado como tal por la prevención y por la ciencia. No se trata de un fenómeno natural e inevitable, ¿de acuerdo? Es un mensaje que me gustaría traducir y que, sobre el que Claudia hacía mucho hincapié. Aquí podemos ver un poco más detalladas cuáles son las condiciones ambientales que generan, que intervienen en el estrés térmico. No solamente el estrés se equivale a temperatura del aire, sino que también influye la humedad relativa del ambiente, la velocidad del aire, que ayuda a secar nuestra transpiración y por tanto a refrescarnos, la radiación solar directa de los rayos ultravioletas y la temperatura radiante de las superficies de trabajo. No es lo mismo trabajar a la sombra que trabajar, por ejemplo, en un tejado de chapa que refleja el calor y la luz que proviene del sol. Diríamos, por tanto, que el estrés térmico se compone de condiciones ambientales, carga física y tipo de ropa. Estos datos, esta gráfica que tenéis aquí, es de una encuesta que acabamos de hacer entre la afiliación de nuestro sindicato, Comisiones Obreras, con más de 3.300 individuos, donde preguntábamos por la exposición a distintos factores que pueden influir en la exposición al calor y el estrés térmico. Como ya hemos visto, temperatura habitual, humedad, circulación del aire, esfuerzo, pero también factores como la sed, el material y el color de la vestimenta, la posición en la que se trabaja y los equipos de protección individual. En total, cuando hacemos el promedio, veíamos que para los trabajadores en España, en nuestro sindicato, un 50% de ellos están expuestos a estrés térmico. La mitad de la población que compone Comisiones Obreras de sus trabajadores están expuestos a estrés térmico. Si esto lo transponemos a la población general trabajadora del país, tenemos razones para creer que puede ser más del 50% los que están expuestos a este factor de riesgo. Por otro lado, tenemos la sobrecarga térmica, que sería la respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés térmico, es decir, el coste que le supone a nuestro cuerpo adaptarse a una situación de estrés térmico por factores ambientales, etc. Cuando hablamos de sobrecarga térmica, tenemos que tener en cuenta, además del estrés térmico, el factor de la aclimatación. El cuerpo humano necesita de 1 a 2 semanas para aclimatarse a cambios de temperatura al alza. Por eso es muy importante que cuando se va a trabajar en un ambiente con alto estrés térmico lo hagamos de poco a poco, de menos horas a más horas, porque si no, pues estamos poniendo, aunque se apliquen todas las medidas de protección, estamos poniendo en riesgo al trabajador o la trabajadora. Además de la aclimatación, lógicamente en la sobrecarga térmica influye la edad, el índice de masa corporal, si la persona toma algún tipo de medicación, la condición física y también el embarazo, que el calor puede ser un factor de riesgo para las personas embarazadas, llegando a provocar bajo peso al nacer del bebé.
El siguiente gráfico es simplemente un diagrama de flujo para que entendamos cuál es la cadena causal del estrés térmico. Por un lado tendríamos, como hemos visto, los factores externos que producen estrés térmico, que a su vez deriva en sobrecarga térmica, que puede tener efectos tanto fisiológicos en el cuerpo humano como también psicológicos. Vamos primero a fijarnos cómo influyen los cambios fisiológicos en los riesgos clínicos para la salud de las personas. Tenemos el temido golpe de calor, conocido por todos, que sería la consecuencia más grave de estar expuesto a estrés térmico, pero también tenemos otras enfermedades crónicas sobre las que el calor puede llegar a afectar y que producen, por tanto, peor salud y muertes prematuras. Los cambios psicológicos que produce la sobrecarga térmica en las personas reducen la atención y la capacidad de reacción de los seres humanos, lo cual indirectamente también provoca un mayor riesgo de accidentes, lesiones y accidentes de trabajo, provocando un impacto negativo tanto en la salud como en la economía. ¿Cuáles son los efectos? Ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos efectos que tiene el estrés térmico en la salud de la población. Aquí vemos ordenados de menos grave a más grave los distintos trastornos que se han referido en la literatura científica que provoca el calor y que van desde la erupción cutánea provocada por este factor, a los desmayos o síncopes, calambres musculares, agotamiento por calor y finalmente el golpe de calor, donde el cuerpo es incapaz de mantener y controlar su temperatura interna. Cuando alcanza los 40 grados puede llegar a provocar el fallo de órganos vitales y por tanto la muerte. Pero como veis tenemos una variedad bastante amplia de otros trastornos que produce la exposición al calor cuando es intensa y se prolonga durante mucho tiempo y que, por desgracia, no se recogen en las estadísticas oficiales normalmente. Esto simplemente es para listar los mecanismos fisiológicos por los cuales se producen los trastornos y las enfermedades que acabamos de ver y que incluyen tanto isquemia, provocada cuando no llega suficiente oxígeno a través de la sangre a distintos órganos vitales, provocando la muerte celular y el daño a los tejidos. Las células también se pueden volver tóxicas, se desencadenan procesos químicos que aumentan la toxicidad celular. Entonces, a continuación se produce una respuesta inmunológica del propio cuerpo. Tenemos también mecanismos como la respuesta inflamatoria, coágulos que se diseminan por todo el cuerpo llegando a provocar cuadros de isquemia, etc. Todos estos mecanismos aquí vemos cómo pueden afectar a distintos órganos del cuerpo como el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones y los riñones. Algunos de estos mecanismos no producen síntomas hasta que es demasiado tarde, por eso hablamos a veces de que el calor es un asesino silencioso. Además de estos mecanismos directos en los que el calor provoca problemas de salud e incluso la muerte, tenemos otros mecanismos indirectos que afectan a la salud. Uno de los más importantes que ya hemos mencionado sería la reducción de la velocidad de reacción y la capacidad cognitiva y la atención, dando lugar a mayores accidentes y mayor riesgo de lesiones laborales. El calor también provoca un aumento de la absorción química y por tanto de potenciales de la absorción de compuestos tóxicos, tanto biológicos como químicos de síntesis, a través de la sudoración y también el aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando hace mucho calor respiramos más, por tanto podemos absorber una mayor cantidad de compuestos tóxicos que están en el ambiente. También provoca deshidratación cuando realizamos trabajos físicamente muy exigentes durante las olas de calor o la canícula y el verano. Y si no reponemos suficientemente
la hidratación y bebemos suficientemente líquidos, se convierte en enfermedad renal crónica y deterioro de la función renal de filtraje de la sangre. También además se ha reportado una menor tasa de fertilidad en varones y bajo peso al nacer. Además de los problemas de salud directos e indirectos que provoca el calor, también hablamos de que produce desigualdades sociales y desigualdades en la salud de la población. Los trabajos más precarios, como ya ha mencionado la compañera, son también los más expuestos al estrés térmico. Y esto hay una gran cantidad de evidencia en la literatura científica de que es efectivamente así. Los trabajadores que ocupan puestos precarizados tienen también menos medios, menos recursos para hacer frente al calor fuera de su trabajo. Tienen peor aislamiento en las viviendas, no tienen acceso al aire acondicionado, lo cual implica peor descanso y peor recuperación. Y si al día siguiente tienen que volver a trabajar en un ambiente térmico, pues el efecto del calor se va acumulando en el cuerpo. Por eso vemos que muchas veces el golpe de calor o la enfermedad de calor se produce después de varios días, entre el tercer y el cuarto día, el riesgo aumenta muchísimo, el riesgo de golpe de calor. También el golpe de calor se produce a veces después de haber salido del trabajo, al cabo de unas horas. Esa es también una dificultad añadida a la hora de considerarlo como un accidente laboral. Y por último, el trabajo a destajo, que se paga por hora, desincentiva los descansos necesarios para beber y refrescarse. Supone un coste económico para el trabajador, que tiene que dejar de trabajar para poder volver a aclimatar su cuerpo. Por eso decimos desde nuestra organización que el coste económico de respetar la normativa, y eso incluye los descansos, no puede recaer sobre el trabajador, y que los descansos deben considerarse tiempo de trabajo. Bueno, este gráfico que ven aquí también proviene del mismo estudio que les presenté antes entre nuestros afiliados, y es para mostrar cómo la exposición al calor sigue un gradiente social muy claro. En la columna de la izquierda tenemos en azul claro los trabajadores manuales, y ahí vemos cómo en torno al 25% contestaron que el calor es un agente poco molesto para ellos. En cambio, si nos vamos a la columna de la derecha, vemos que ese porcentaje se multiplica hasta el 50%. En cambio, la columna azul oscuro se invierten los porcentajes entre trabajadores manuales de ejecución, que incluyen operadores de maquinaria, trabajadores agrícolas, ocupaciones elementales en distintos sectores, hostelería, construcción, etcétera. Esos serían los trabajadores manuales, y los no manuales, que incluyen trabajos técnicos, trabajos científicos, administrativos, de supervisión, de dirección, etcétera. La exposición al calor tiene un gradiente de clase muy marcado, como vemos en esta gráfica. Las diapositivas estarán a disposición de todos ustedes después de la charla, y cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy encantado de responderla. Bueno, y en esta gráfica también era para mostrar las desigualdades de género que se producen también en relación al calor, que si bien no son tan marcadas como las de clase entre trabajadores manuales y no manuales, también existen. En este caso mostramos cómo las mujeres tienen una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con el calor. En cambio, en los hombres la prevalencia de accidentes es más alta que entre las mujeres. Otros efectos del cambio climático para la salud y la seguridad en el trabajo. Voy a ir muy rápido porque no es el foco de esta charla, pero me gustaría dejar claro que el cambio climático no termina en la exposición al estrés térmico, aunque sí que es cierto que el estrés térmico y el calor son las que epidemiológicamente introducen una mayor carga de enfermedad y de muerte a los trabajadores.
Pero también tenemos los efectos negativos para la salud de la radiación ultravioleta, con más de 20.000 muertes relacionadas con el cáncer de piel no melanoma, solo entre trabajadores y trabajadoras. También están otra consecuencia no deseada del cambio climático que afecta a la salud laboral, serían los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, etcétera, que afectan sobre todo a ocupaciones manuales, trabajadores agrícolas, de la pesca, de la construcción, personal de emergencias, etcétera. La contaminación del aire es otro problema que se agrava con el cambio climático y el calor. Las enfermedades transmitidas por vectores, hablamos de insectos, bacterias, etcétera, que aumentan su dispersión, su extensión a otros continentes y a otras partes donde antes no estaban presentes, y que también producen efectos negativos para la salud de la población trabajadora. Y por último tendríamos la exposición a los agroquímicos. Debido al cambio climático, cada vez será más común el uso de agroquímicos más agresivos o más extendidos, aumentando a su vez la exposición a estos agentes tóxicos, que, como hemos visto, a causa del calor también son más proclives a ser absorbidos por nuestro organismo. Y me gustaría acabar mi presentación, esta parte de la presentación, con algunas medidas preventivas que podemos considerar para hacer frente al riesgo térmico. Solamente quiero dejar claro el mensaje de que para prevenir los problemas relacionados con el calor en el trabajo se aplican los mismos principios generales de la prevención con otros riesgos laborales. En primer lugar, tenemos que priorizar siempre medidas colectivas frente a medidas individuales. La prevención empieza en origen, debe ser en origen, y debe proveerse para el conjunto de los trabajadores de una organización, de una empresa, etcétera. Esta manera de actuar siempre es más eficiente que enfocarnos en medidas individuales, como pueden ser los equipos de protección o los chequeos médicos periódicos. Estoy hablando de medidas de tipo organizativo, de tipo técnico también, como proveer de sombras a los trabajadores, proveer de puntos de hidratación, refugios climáticos, etcétera. Otro principio general de la prevención que está en las leyes de salud y seguridad en el trabajo es el papel de la negociación colectiva y la participación de los trabajadores y trabajadoras en el diseño y en la aplicación de las medidas preventivas. No solo es un acto de justicia que deben contar con la participación y la voz de los trabajadores en el desarrollo de estas medidas, sino que también se ha demostrado que es la manera más eficaz de proteger y de prevenir los daños sobre la salud de los trabajadores. Y por último, sería el último principio general de prevención contra el calor, sería que las medidas que se introducen para proteger contra el estrés térmico no pueden nunca conllevar costes económicos para los trabajadores, porque si no, hay una tendencia a no aplicarlas. Y bueno, en las diapositivas que dejaré a disposición después de la presentación, tengo un listado de medidas de tipo organizativo y de tipo técnico que pueden ayudar a prevenir contra los efectos más nocivos del calor en la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Merci pour la présentation. Je trouve que vous avez dit quelque chose de très intéressant, que la prévention, ce n'est pas seulement dans un moment de chaleur, mais ça doit être tout au long de l'année. Mais je voulais savoir si vous avez des conseils face à des gouvernements et des patrons radins qui ne veulent déjà pas payer quand il y a le stress thermique, comment les convaincre qu'il faut le faire tout le long, quoi. Voilà.
Esto es una opinión personal, pero yo creo que tenemos varios argumentos para convencer a los patronos o a los encargados de las empresas de que aplicar medidas de calor, aunque conlleven costes económicos a corto plazo, a largo plazo, pueden ser rentables para ellos. Pero en todo caso, no diría que este es el argumento principal, sino que otro argumento que podemos utilizar para intentar convencerlos es que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras que se debe aplicar, y que si no se aplica tenemos el derecho también de acudir a la inspección de trabajo, y que por tanto si no se cumple pueden recibir sanciones por no aplicar las medidas necesarias. Siempre esto, claro, depende de la correlación de fuerzas que hay entre trabajadores y empresarios. Por desgracia, en los centros donde no hay representantes de los trabajadores es más complicado que se cumplan las medidas, y esa es una de las razones por las que también tenemos que presionar como organizaciones por estándares más rigurosos o más estrictos, que independientemente de si hay sindicatos o independientemente de cuál sea la predisposición de la empresa, se hagan cumplir por terceros agentes, como en este caso la inspección. Creo que esa es una estrategia que debe incluir a agentes sociales, pero también a gobiernos y a agencias de la administración para esto.